Buenos días. El Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto verles. Y si a mí me da mucho gusto verles, al Señor le da más. Nuestro tema de hoy son los consejos de un padre. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 8. ¿Ya lo tienen? Lo vamos a leer así de corrido y luego los vamos a ir analizando como lo hemos estado haciendo. La palabra de Dios dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, ante tu presencia estamos, Padre, dándote las gracias primeramente por la oportunidad que nos das de estar en este momento. Gracias, Padre, porque no es ninguna coincidencia el que estemos aquí con un corazón dispuesto a recibir tu palabra. Háblanos, Padre, a cada uno de nosotros en nuestro corazón y permite, Señor Jesucristo, que estos consejos que tú nos darás el día de hoy sean recibidos, Padre, en nuestro corazón y se queden grabados también en nuestra mente y podamos llevarlos en la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos de nosotros nos gusta dar consejos o recibir consejos? Creo que dar consejos a todos y recibir consejos no a todos, ¿verdad? A veces, aunque no nos pidan consejo, nos gusta decir cosas, ¿verdad? Nos gusta dar, aunque no sepamos del tema. Nos gusta saber, ¿verdad? Nos gusta decir qué es lo que pensamos, qué es lo que yo opino o yo haría en tu lugar, yo haría eso, y nos gusta dar consejos. Pero cuando a nosotros nos dan un consejo, y más cuando somos hijos, ¿qué le decimos o qué le decíamos a nuestros padres? No te metas con mi vida, ¿no? Déjame vivir mi vida, yo quiero tener mis propias equivocaciones, yo quiero tener mis propias experiencias, y no dejamos que nuestros padres nos aconsejen. Pero aquí en este libro de Proverbios es una recopilación de consejos que le da un padre a un hijo. Por lo tanto, si nosotros somos hijos de Dios y reconocemos que Dios es nuestro Padre, entonces esta palabra es para cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos primeramente tener el reconocimiento, y ese reconocimiento nos va a llevar a la obediencia. Porque esas dos, el reconocimiento y la obediencia, van juntas, ¿sí? Vamos al versículo 1 en la parte A, dice: hijo mío. Esa palabra de hijo mío entonces me indica que primero tengo que reconocer que Dios es mi Padre y que se está dirigiendo a mí, que soy su hijo, por lo tanto tengo que obedecerle. Hace tiempo escuché esta ilustración y me pareció muy acorde a lo que vamos a hablar. En un cierto lugar en una cierta iglesia, porque no es aquí, ¿verdad? Porque aquí no pasa eso. Uno de los congregantes, siempre que escuchaba al pastor hablar, siempre se le acercaba y le decía: pastor, qué hermosa palabra, lástima que no vino Juan. Y así era cada domingo, se le acercaba al pastor y le decía: qué hermosa palabra, lástima que no vino tal persona. Entonces el pastor empezó a decir: bueno, creo que esta persona no se ha dado cuenta que Dios le habla a todos. No solamente va dirigida la palabra a ciertas personas, sino Dios habla a todos. Entonces empezó a orar el pastor y empezó a decir: Señor, permíteme
poderle enseñar a esta persona que tú también le hablas a él. Entonces el siguiente domingo, en cuanto esta persona llegó a la iglesia, comenzó a llover. Entonces el pastor, llegó la hora de inicio del culto, del servicio, y comenzó el servicio, ¿verdad? Comenzó la predicación y el pastor pues empezó a compartir la palabra de Dios. Terminó de predicar y esta persona, como todos los domingos, ¿verdad?, que siempre ponía mucha atención, se le acerca al pastor y le dice: pastor, qué hermosa palabra, no cabe duda que hoy el Señor habló, lástima que no vino nadie. Entonces, ¿qué nos enseña esta ilustración? Que a veces pensamos que Dios solamente le habla al que está atrás, o le habla al que está al lado, o le habla al que está al frente, pero para mí, yo pienso que me porto tan bien que el Señor ni siquiera tiene una palabra para mí. Yo pienso que no he pecado, que no me he equivocado y que el Señor no tiene ese regaño, ¿no? Si es un regaño, entonces es el de atrás. Pero si es para una bendición, entonces sí es para mí. Entonces tenemos que pensar y tenemos que darnos cuenta que aquí dice la palabra hijo mío. Por lo tanto, se está dirigiendo a mí, se está dirigiendo a ti. ¿Sí? Entonces tenemos que estar convencidos de que soy hijo y que Dios es mi Padre, por lo tanto se dirige a cada uno de nosotros. La siguiente frase que se encuentra ahí mismo que dice: no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. En estas palabras podemos notar que la mente es la que nos hace recordar, pero el corazón es el que nos lleva a obedecer y a vivir los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros estemos recordando, estemos estudiando continuamente. Por eso casi siempre les estamos diciendo: escudriña las Escrituras, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Leer versículo por versículo. ¿Para qué? Para que se quede aquí y también se quede acá. La mente es la que nos va a llevar a que nos la recordemos, pero en el corazón es donde se va a llevar a que nosotros la obedezcamos. Esa es la que nos va a llevar el corazón, es el que nos va a llevar a obedecer. El corazón es el que se aleja de Dios, pero también el corazón es el que se acerca a Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a memorizar la palabra de Dios. Y no solamente para decirla como recitarla, sino memorizarla precisamente para que cuando nosotros estemos pasando por tiempos difíciles, recordemos la palabra de Dios que ya hemos estado leyendo, que ya hemos estado escudriñando, que ya está aquí. Entonces nosotros estamos en una aflicción, ¿verdad? Estamos en la pérdida de un familiar, por ejemplo. La palabra de Dios me llega aquí porque yo ya la estudié y me doy cuenta que no estoy solo. Me doy cuenta que el consuelo viene de Dios. Si estoy padeciendo alguna otra situación difícil, a lo mejor problemas familiares, entonces se me viene la palabra de Dios aquí y es de la que me va a dar fuerza. Un ejemplo muy claro está en ¿qué nos dice la palabra de Dios? Huye, ¿verdad?, de las tentaciones juveniles. Entonces, si estamos ante una tentación, ¿qué me dice la palabra de Dios? A que huya, que me aparte de ese lugar. ¿Por qué? Porque yo ya lo leí, ¿verdad? Y ya está aquí. A lo mejor no me acuerdo en dónde viene, pero sí me acuerdo que dice. El mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en tentación, Él aplicó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él la estudiaba, Él la conocía. Entonces cuando viene el diablo y le dice, te daré todos estos reinos si te postras y me adoras, ¿qué le dijo el Señor? Escrito está: al Señor tu Dios
amarás y a Él solo servirás. Entonces aplica la palabra de Dios. Entonces podemos ver que efectivamente necesitamos leer y volver a leer la palabra de Dios para que se nos quede. Yo recuerdo cuando estaba niña, cuando me aprendí las tablas. Ay, era mi dolor de cabeza, ¿verdad? No creo que haya sido la única. ¿Qué teníamos que hacer para aprendernos las tablas? En la escuela, si quería yo salir al recreo, el maestro, antes de salir al recreo, nos decía, ¿quieren todo el recreo completo? A ver, entonces empiecen a pasar y nos las empezaba a preguntar así, salteadas, le contestabas bien, te dejaban salir. Y si no, pues eras el último, pues ya más te tocaba unos 5 minutos de recreo, ¿verdad? Entonces, quería yo recreo completo, tenía yo que aplicarme, aprendérmelas. Llegaba a la casa y estaba mi mamá, a ver, ¿y cuánto es 7 por 7? Estar aplicando hasta que me las aprendí, ¿verdad? Ahora, pues vemos que en la vida cotidiana las tablas se usan. Usted va a la tienda y tiene que saber cuánto le dan de cambio, ¿verdad? Te dan el sueldo y tienes que saber contar porque a lo mejor te pagan de menos, ¿verdad? Entonces, vemos así como las tablas, que son algo común, se utiliza la palabra de Dios con más razón, ¿verdad? Son utilizadas en nuestra vida cotidiana, pero para eso nosotros necesitamos tiempo. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que necesitamos anhelar la presencia de Dios y que eso requiere de tiempo, ¿verdad? Para poder realizarlo. Entonces nosotros, al igual, necesitamos ese tiempo de estar estudiando, escudriñando las Escrituras para que se queden grabadas en nuestra mente y la podamos guardar en el corazón y poderlas llevar a cabo. Bueno, el memorizar y guardar la palabra de Dios en la mente y en nuestro corazón, pues nos trae una bendición o un beneficio que también está en el versículo 2. Vamos a ver cuál es esta bendición. Dice la palabra de Dios, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Bueno, entonces en este versículo podemos notar que no solo habla de vida, sino también nos habla de paz. Hay algo muy importante porque podemos vivir muchos años, pero no vivirlos en paz. Hay personas que viven 99 años, 108, creo que por ahí he escuchado en las noticias que a veces han llegado personas. O sea, podemos tener una larga vida, pero no en paz. Aquí la bendición que nos da es que la vamos a vivir en paz, los años que Dios nos dé. Así sea un año, así sea meses, así sea 20 años, 30 años, 40 años, 50, los que Dios nos dé, pero lo podamos vivir en paz. Y cuando nos dice que vivimos en paz, no quiere decir que sea la ausencia de conflictos, porque ya vimos que aunque conocemos a Cristo, vamos a estar pasando por diferentes circunstancias difíciles, pero aún en esas circunstancias nosotros podemos vivir confiados. Entonces, vivir en paz no es la ausencia de conflictos, sino es vivir confiados en Dios. Eso es vivir en paz. Entonces, ¿en quién hemos creído? En nuestro Señor Jesucristo. En Él podemos estar confiados, saber, como ya lo hemos visto en otras enseñanzas, que aunque nuestra vida o aunque nuestra barca esté pasando y aunque veamos que las olas de los problemas quieran inundar y quieran hundir nuestra vida, nuestra barca, vamos a estar a flote. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Eso es vivir confiados, ¿sí? Vamos a buscar Juan 14, 27 sin perder Proverbios. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña de vivir en paz? Es no tener miedo. Muchas personas tienen miedo a la muerte. Por lo que todos y cada uno de nosotros vamos a pasar, porque es un proceso de vida. Vivimos, nos desarrollamos, crecemos y morimos, ¿verdad?
Pero muchas personas tienen miedo a la muerte. ¿Y qué es lo que nos enseña el Señor Jesucristo? Que si estamos en Él, nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte, sino, ¿qué decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía que si al morir ya había hecho lo que tenía que hacer y ya iba a estar con el Señor. Entonces es una ganancia. Por lo tanto, nosotros vivimos en paz y confiados en nuestro Señor Jesucristo. Vamos al versículo 3. Bueno, también en el Salmo 127:1, si no lo busquen, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Pues que en Dios tiene que estar nuestra seguridad y nuestra paz. Nosotros podemos estar y ponerle 1000 candados a nuestra casa, pero si nuestro corazón no está en paz, pues de nada nos sirve. Entonces tenemos que estar y tener nuestra confianza y nuestra seguridad en Cristo Jesús. Vamos al versículo 3 ahora sí. Dice la palabra de Dios, nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Entonces, aquí el consejo que se nos da es que adornemos nuestra vida, nuestro comportamiento con la misericordia y con la verdad. Recordemos también que hemos visto que la misericordia no es igual que la compasión. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya de compasión? Entonces, otra forma de mencionar la misericordia es la compasión o el amor. Entonces, la misericordia no es igual que la compasión. La misericordia es igual que la compasión, y la compasión no es igual que el sentir lástima, porque el sentir lástima es ver a la persona que está sufriendo y decir, pobrecito, cómo sufre, y no hacer nada. En cambio, la misericordia o la compasión es la que me va a llevar a ver la necesidad y a actuar, que es lo que nuestro Señor Jesucristo también sintió. Él sentía compasión por las personas, porque las dice la palabra de Dios, y sentía compasión por las personas porque las veía como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué hacía? Les compartía la palabra de Dios. O si los veía que no habían comido, les daba de comer. Si veía que estaban enfermos, los sanaba. Entonces, él sentía compasión, sentía misericordia. Por eso a nosotros se nos pide también que debemos de tener misericordia. Nosotros debemos de ser misericordiosos. La misericordia es algo de la naturaleza de Dios, de su carácter. Por lo tanto, si Dios es nuestro Padre, entonces nosotros también tenemos que tener misericordia. Y no porque nosotros seamos buenos o porque brote de nosotros la misericordia, sino porque si Dios está en nosotros, entonces va a empezar a actuar y vamos a empezar a sentir la misericordia. Vamos a empezar a sentir el ayudar a los demás. Y ya les había yo comentado en otras ocasiones también que una forma de sentir compasión es el compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora también nos dice que nos vistamos de verdad, o sea que la verdad también sea un adorno. Entonces, la verdad es el ser verdaderos, es ser confiables y es ser íntegros. ¿Qué quiere decir integridad? Ya también lo habíamos comentado en otras ocasiones. ¿Qué quiere decir? Que lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos concuerda. Entonces, nosotros tenemos que ser personas confiables. La verdad siempre debe de estar en nosotros. Ahora también en Efesios 6:14, en la parte A, dice, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto nos implica que la verdad debe estar ligada a nuestro ser, a nuestro comportamiento. Debe de ser parte de nuestro vestir, o sea, de nuestra forma de ser. Debe de ser un adorno, algo que se vea. Un adorno es algo que se ve. Por ejemplo, aquí, ¿se vieron? Es un adorno. ¿Sí? ¿Por qué me lo pongo? Bueno, porque me gusta que me lo vean, ¿verdad? Según yo me veo que bonita. Entonces, un adorno es para eso, para resaltar.
¿sí? Aquí nos dice que lo atemos a nuestro cuello como un collar, ¿verdad? Entonces quiere decir que la verdad siempre debe de estar algo que se nota. Entonces nosotros tenemos que ser verdaderos, tenemos que ser misericordiosos y también la verdad siempre debe de estar por delante de nosotros. Vamos al versículo 4, ¿ya lo tienen? Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Bueno, la recompensa de este adorno del amor, de la compasión, de la verdad, debe de estar en nosotros. La verdad es que tanto Dios como las personas que nos rodean tendrán buena opinión de nosotros, de nuestra persona. Esto es que se gozará de buenas relaciones, tanto familiares, laborales y sociales. Entonces vemos que es importante tener la misericordia y la verdad, porque ese adorno nos va a ayudar. El ser verdaderos, el ser misericordioso nos va a llevar a que tengamos buena opinión ante los ojos de Dios primeramente y ante los ojos de las demás personas. Y esto va a conllevar a que tengamos buenas relaciones. Entonces, ¿queremos esa bendición? Claro que sí, ¿verdad? En el versículo 5, en la parte A, nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Entonces aquí podríamos preguntarnos, ¿quién es la única persona digna de toda nuestra confianza? ¿No es nuestro Señor Jesucristo? Es Dios, ¿verdad? El que es digno de que nosotros pongamos toda nuestra plena confianza en Él. En una ocasión nos hicieron en el trabajo, nos daban ciertas clases para aprender a trabajar en equipo. Y recuerdo que en una ocasión nos decían, teníamos que hacer equipos de 2 y una teníamos que vendarnos los ojos y la otra persona nos tenía que llevar mostrando un camino y nosotros con los ojos vendados pues teníamos que poner la confianza en esa persona para no caernos. Entonces nos iban diciendo, sube, hay un escalón, cuidado porque hay una silla, y nos iban dando indicaciones. Nosotros teníamos que dar nuestra confianza en esta persona. Y luego, por último, nos tendrían que decir, yo estoy en la parte de atrás, o sea, la otra persona, y la que estaba vendada con los ojos, tenía que hacerse hacia atrás para que la otra persona la agarrara. Entonces era la confianza plena de que la otra persona me va a agarrar. Entonces, ¿qué nos lleva? A que así debemos nosotros de poner nuestra confianza en Dios, en saber que aunque esté el precipicio, ¿verdad? El Señor nos va a cuidar. Y esto también ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad? Que el Señor siempre está atento a nosotros, el Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Entonces, Él es el único que es digno. Ayúdenme a buscar Números, capítulo 23, versículo 19. Y en este versículo me gusta porque es el que nos dice el por qué podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo. En Dios podemos poner nosotros nuestra confianza. ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Entonces podemos ver que si Dios dice, su palabra dice que Él tiene cuidado de nosotros, entonces Él tiene cuidado de nosotros porque Él lo dijo y porque Él no miente y porque Él no cambia. Él es fiel a su palabra. Si Él lo dijo, yo confío en Él. Entonces, eso es tener nuestra confianza en Dios. Ahora, en Jeremías 17:7 también nos dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y en otra parte también, que no recuerdo ahorita el versículo, que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tarde o temprano nos va a fallar. A veces pensamos que podemos
confiar en una persona y cuando pensábamos que podíamos contar con esta persona, tuvo otro asunto y no podemos contar con esta persona. Y no es a lo mejor porque la otra persona sea mala o nos haya querido no ayudar, pero falla, ¿no? Y llega a pasar. Entonces, ¿quién es el que siempre está con nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos de aprender, el consejo que nos dan aquí es de que tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Ahora, en la parte, en el versículo 5, en la parte B, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Ya lo leyeron? Ahora, ¿por qué dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia? Bueno, porque sin la ayuda de Dios, por más inteligentes, por más sabios que nos sintamos, o porque pensamos que todo lo sabemos, ¿verdad? Necesitamos siempre de la ayuda de Dios, necesitamos de la guianza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero para esto necesitamos también la humildad para reconocer que necesito ayuda, para no estarme apoyando en mi propia prudencia, en lo que yo creo que es. Por eso les preguntaba al inicio, ¿a cuánto nos gusta recibir consejos? A veces nuestros padres, ¿verdad? Cuando estábamos jóvenes o estábamos en casa, nos decía, hijo, ten cuidado con estos amigos. Y a veces nosotros, ay, no. Él es mi amigo, no me va a pasar nada, es porque no lo conoces. Y pensamos y nos guiamos por lo que nosotros vemos, pensamos o sentimos. Entonces necesitamos la humildad para reconocer que necesitamos ayuda de Dios. La sabiduría humana nunca se va a comparar con la sabiduría de Dios. Entonces, por muy inteligentes, por muy estudiosos que seamos, necesitamos la corrección de Dios, necesitamos la guianza. Vamos al versículo 6, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, aquí nos preguntamos también, ¿consultamos a Dios antes de tomar una decisión importante en nuestra vida? Porque en nuestra vida, en todo nuestro trayecto de vida, llegamos a tener decisiones importantes que conllevan de consecuencia toda nuestra vida, ¿verdad? Tenemos la decisión de ¿acepto al Señor Jesucristo o no? Es una decisión. ¿Quién fue el que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová? O sea, ustedes pueden decidir a quién adoran, ¿verdad? Si a Baal o a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión. Entonces nosotros también nos hemos llegado a encontrar en esas decisiones. Recibo al Señor Jesucristo, no, cuando nos hablamos de Cristo, ¿verdad? Qué bueno que tomamos la mejor decisión y lo recibimos como Dios y Salvador. También tenemos la decisión cuando nos vamos a casar, ¿sí o no? ¿Me caso o no me caso? ¿Le hago caso o no le hago caso? ¿Por qué? Porque si me caso, pues lleva toda la decisión de mi vida. ¿Qué familia voy a formar? ¿Qué padre les voy a dar a mis hijos, verdad? Que a veces no nos ponemos a pensar en eso. Pero es una decisión. En el trabajo, acepto este trabajo, me convendrá este otro. Hay muchas decisiones en nuestra vida. Los jóvenes, ¿qué voy a estudiar? ¿Estudio en esta escuela o estudio en esta otra, esta carrera o en esta otra? ¿Verdad? Tenemos muchas decisiones. En todas ellas, en cada una de ellas, hemos consultado al Señor. A lo mejor no siempre, a lo mejor en algunas sí. Entonces nosotros tenemos que aprender a tomar en cuenta a Dios en estas decisiones que son importantes para nuestra vida. Muchas veces no lo hacemos porque nos llegamos a preguntar, pero ¿cómo voy a consultar a Dios en este asunto de mi familia? O sea, ¿cómo le voy a decir a Dios que tengo problemas con mi esposo? O que tengo problemas con mis hijos. Porque creemos o sentimos a Dios ajeno a nuestra vida cotidiana. Pensamos que solamente Dios es con asuntos del espíritu y ya. Pero Dios no es ajeno.
La palabra de Dios en Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, Él, el Señor Jesucristo, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras necesidades, por eso intercede por nosotros, porque no es ajeno a nuestra condición humana. Entonces nosotros lo queremos hacer ajeno, de decirle, Señor, aquí no te metas, pero no porque Dios no quiera estar. Él quiere que nosotros le consultemos. Cada cosa que nosotros hagamos, Él quiere que nosotros le tomemos en cuenta. Entonces, ¿qué consejo nos dan aquí? Que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, ¿verdad? Lo tenemos nosotros que tomar en cuenta y estarle preguntando. Empezar a ser amigos. ¿Qué es lo que hacen los amigos? Se cuentan todo, ¿sí o no? Se cuentan, oye, tengo este problema, ¿cómo le hago? Entonces, nosotros podemos sentir eso, empezar a sentir, pero para llegar a eso necesitamos lo que ya habíamos estado hablando semanas anteriores, necesitamos la comunión con Dios. ¿Se acuerdan que ya les hablaron de eso, verdad? De comunión. Necesitamos buscarle, anhelar su presencia, necesitamos anhelar estar en ese lugar. Ahí donde está Dios, ahí queremos estar, esa convivencia, esa comunión para poder llegar a lo que estamos aquí, consultarlo. ¿Sí? Versículo 7 y versículo 8. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, muchas veces pensamos que todo lo sabemos. Como tenemos una carrera, tenemos a lo mejor hasta una maestría, quizás tenemos un doctorado, todo lo sabemos, entonces no necesito de que alguien me diga qué tengo que hacer. No necesitamos consejos, no necesitamos que nadie nos guíe, ¿verdad? Eso nos pasa en la vida cotidiana cuando compramos algún electrodoméstico, ¿sí o no? Pensamos que como ya hemos usado, por ejemplo, un celular, o sea, yo ya uso un celular, ya, ¿para qué leo el instructivo? Yo ya sé. Y le empiezo a mover todos los botoncitos, las formas que están aquí, lo que yo sé, ¿verdad? Y cuando de repente digo, ay, pero ¿por qué no funciona? Entonces ya empiezo a buscar en el instructivo y me doy cuenta que me dicen que no debía haberlo prendido, sino que tuve que haber conectado el celular 24 horas para poderlo prender. O por no haber leído el instructivo, me perdí de muchas funciones que tenía mi teléfono nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensamos que todo lo sabemos, que ya somos grandes en la tecnología, entonces ya no necesito de una guía. Habíamos comentado ya también en otras ocasiones que este es nuestro instructivo de vida. La palabra de Dios es quien nos va a estar instruyendo y nos va a estar guiando hacia donde quiere el Señor Jesús que vayamos. Entonces nosotros tenemos que acercarnos al que todo lo sabe. ¿Quién es el que todo lo sabe? Dios. Una de sus naturalezas y que forma parte de la naturaleza de Dios es la omnisciencia. Entonces, el Dios todo lo sabe, entonces yo puedo acercarme confiadamente al que todo lo sabe, al que sabe mi situación, el que sabe mis debilidades, el que conoce todo lo que soy, porque Él escudriña las mentes y las intenciones del corazón. Por lo tanto, yo puedo acercarme y decirle, Padre, ayúdame, porque en esta situación no sé. Y más cuando se trata también de guiar nosotros como padres a nuestros hijos. A veces si tuvimos un buen padre y tuvimos buen ejemplo, pues qué buena onda, ¿verdad? Qué bueno que tuvimos ese buen ejemplo y podemos seguir a lo mejor los buenos ejemplos para nuestros hijos. Pero ¿y si tuvimos un padre ausente? Ahí necesitamos a nuestro Padre, ¿verdad? Que es el único que nos puede ayudar. Ahora, Dios nos ama tanto que no solamente nos dice que nos acerquemos, sino nos da herramientas
nos da instrumentos para que nosotros podamos guiarnos. En primer lugar, nos ha dado su palabra y su Espíritu Santo. Vamos a leer Juan 16:13. No perdamos ¿Ya lo tienen? Dígame cómo ando de tiempo, ¿eh? Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿qué nos da? El Espíritu Santo, que nos va a llevar a la verdad. Entonces, no a lo que nosotros pensamos que es la verdad, sino Él nos va a llevar a la verdad, a lo correcto, a lo justo. Vamos a buscar 2 de Timoteo 3, 16 y 17. La palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué nos ha dado el Señor? Su Santo Espíritu, y nos ha dado su palabra, porque a través de la palabra, por eso es la importancia de escudriñarla, de leerla, de memorizarla, de guardarla en la mente y en el corazón, porque es la que nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir y nos va a instruir en justicia. También podemos consultar a otros creyentes, ¿verdad? También nos ha dado a otras personas con las cuales nosotros podemos consultar, y eso vamos a buscar Proverbios 11:14. A ver qué nos dice Proverbios 11:14. Proverbios 11:14, la palabra de Dios dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, en las personas que nosotros nos vamos a acercar, bueno, pues tienen que ser personas que tengan madurez, que tengan cierto conocimiento en el área que nosotros vamos a consultar. Por eso también la palabra de Dios dice que las jóvenes sean enseñadas por las personas adultas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se consideran que son personas sabias, personas que han vivido, ¿verdad? Y que pueden enseñar a las jóvenes. Entonces vemos que efectivamente nosotros podemos acercarnos a alguien que sea también sabio y entendido, ¿verdad? Y que también siga los consejos de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Entonces esto es la consecuencia de confiar en Dios y de hacerlo parte de nuestras decisiones. Para terminar, vimos que tenemos que reconocer primeramente a Dios como nuestro Padre, saber que Dios nos habla a nosotros y se está dirigiendo a nosotros como hijos. Vimos que no solamente le habla a Juan, ¿verdad? También nos habla a nosotros. Entonces, tenemos que prestar atención. También vimos que no debemos de olvidar de su palabra, tenerla en la mente y en el corazón y llevarla a la práctica, porque la misma palabra de Dios dice que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces, no debemos de olvidarnos de la palabra de Dios. También vimos que debemos de adornar nuestra vida con la misericordia, y vimos que la misericordia está asociada con el amor y está asociada también con la compasión, y que también tenemos que poner como adorno la verdad, que tenemos que ser sinceros, confiables y que tenemos que ser íntegros, ¿verdad? También aprendimos que debemos de poner nuestra confianza solo en Dios, porque Él es el único que no falla. También aprendimos que debemos de aprender a involucrar a Dios en nuestras decisiones, ¿verdad? Recordemos que Él está cercano a nosotros, a hacerlo,
o nosotros sentirnos cercanos, porque a veces pensamos que Dios solamente es un Dios religioso. No, Dios es un Dios con el cual está atento a nuestras necesidades. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque no es ajeno a nuestras necesidades. Nuestro Señor Jesucristo, también lo hemos visto en otras ocasiones, cuando oró por sus discípulos y que en esa oración estábamos incluidos nosotros. Entonces, Jesucristo intercede por nosotros. Quiere decir que Jesucristo tampoco es ajeno a nuestras necesidades. Entonces, tenemos que aprender nosotros a consultarlo. También vimos que no creamos que lo sabemos todo. Tenemos que ser humildes en saber y darnos cuenta y reconocer que necesitamos ayuda, que no lo sé todo, que necesito de Dios para que Él me guíe, para que Él me corrija y para que también me anime. Porque ya lo hemos visto también en otras ocasiones, que el Señor Jesucristo, cuando los discípulos estaban en la barca y que lo vieron de lejos, tuvieron miedo y Él les dijo, ánimo, soy yo. Entonces, el Señor Jesucristo sabe, por eso no es ajeno a nuestras necesidades. Él sabe cuando nuestro corazón está triste. Él sabe cuando nuestro corazón está afligido. Él sabe cuando nosotros, por ejemplo, está en la pérdida de un familiar. Él sabe que nuestro corazón está dolido. Él lo sabe. Él sabe que necesitamos un abrazo, ¿verdad? Él sabe que necesitamos su palabra de consuelo que nos dice, ánimo, hijo, no estás solo, yo estoy aquí. Cuando estamos en esas dificultades difíciles, Él nos consuela, Él nos levanta. A veces sentimos que pasa una situación, más otra, más otra, más otra, y no hallamos la salida y nos sentimos un peso tan fuerte que nos sentimos tirados, pero Él viene en su gran amor y nos levanta. Entonces, nosotros necesitamos saber que Dios es cercano a nosotros, que en la necesidad o en la circunstancia en la que nosotros nos encontremos, podemos acercarnos confiadamente a la gracia de nuestro Señor Jesucristo y Él acudirá a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que Él es nuestro Padre, pero también es nuestro Maestro. Él nos ama y dice que al que ama, corrige, disciplina. Entonces, nos ha dado estos consejos que ahorita vimos de Proverbios 3, del 1 al 8, y hay más que iremos analizando poco a poco, pero estos consejos los tenemos nosotros que llevar a la vida cotidiana. No se queda solamente en estas 4 paredes. Lo tenemos que vivir día tras día. ¿Por qué? Porque es un proceso. Nosotros necesitamos tiempo para confiar en alguien. Y necesitamos tener ese tiempo, tomarnos ese tiempo para conocer a Dios. Porque sabemos que hay un Dios y sabemos que es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pero necesitamos confiar, creer, ¿verdad? Y Él está dispuesto a que nosotros le conozcamos. Él dice, venid a mí, conóceme, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues acercarnos al que no falla, acercarnos al que nos ama tanto, que miren qué consejo nos ha dado para nuestra vida cotidiana, para que nosotros recibamos y seamos bendecidos. En el nombre del Señor, sean bendecidos. Amén.